Es esencial que la impedancia de carga sea mucho mayor que la impedancia del secundario para que la mayor parte del voltaje que produce el voltaje inducido en el secundario caiga a través de la impedancia de la carga ZL. Cuando la impedancia de la carga se reduce en proporción con la impedancia del secundario del circuito, la corriente de carga aumenta y cae más el voltaje internamente a través de la impedancia del secundario. Las conclusiones del ejemplo 14.12 son las siguientes. El transformador real del núcleo de hierro sigue trabajando como transformador ideal siempre que las impedancias internas del primario y secundario sean pequeñas en comparación con las impedancias de entrada y de la carga. 2. La impedancia entrada primaria representa a la impedancia reflejada de carga debido a que las impedancias internas del primario y del secundario son despreciables en comparación con la de la carga. Qué lenta que es esta computadora, la concha de la lora. 2. El ejemplo 14.3 comprueba las aproximaciones que se hicieron en la figura 14.15. Con respecto al ejemplo, nótese lo siguiente. 1. La corriente primaria es de 213 amperios. Las conclusiones del ejemplo 14.2 son las siguientes. 2. La impedancia de entrada primaria representa la impedancia reflejada de la carga, debido a que las impedancias internas de la primaria y del secundario son despreciables en comparación con la de la carga. El ejemplo 14.3 comprueba las aproximaciones que se hicieron en la figura 14.15. Con respecto al ejemplo, nótese lo siguiente. 1. La corriente primaria de 213 amperios, obtenida usando el circuito equivalente aproximado de la figura 1415, se compara favorablemente con la de la figura 217,4 amperios del ejemplo 1411. Ejemplo 1413. Para el transformador de los ejemplos 1411 y 1412, calcular a. La resistencia interna equivalente referida al primario. B. La reactancia interna equivalente referida al primario. C. La impedancia interna equivalente referida al primario. D. La impedancia equivalente de la carga en el secundario resistiva de 0,1058 ohms referida al primario. Y E. La corriente de carga en el primario si el voltaje de suministro ha sido donado de 2300 volts. Solución. A. La resistencia interna equivalente referida al primario. RE1 es igual a la resistencia del primario más la resistencia del secundario por la relación de transformación al cuadrado. Esto nos da 0,1 para el transformador de los ejemplos 14, 11 y 12 más la relación de transformación al cuadrado por la resistencia del secundario 0,001. Sumando 0,1 más 0,1 nos da 0,2 ohms. La reactancia interna equivalente referida al primario. Reactancia del primario más reactancia del secundario por la relación de transformación al cuadrado, 0,3 más 0,03 por 10 al cuadrado, 0,3 más 0,3, 0,6 ohms. Reactancia equivalente referida al primario. C. La impedancia interna equivalente referida al primario. Z equivalente primario igual a resistencia equivalente primario más la reactancia equivalente primario igual a 0,2 más J por 0,6. Sumando en polares nos da 0,632 ohms, la impedancia equivalente al primario. Y la D, la impedancia equivalente de la carga en el secundario resistiva de 0,1058 ohms referida al primario, de la relación de transformación al cuadrado por la impedancia de la carga nos da 10,58 ohms, que es igual a la resistencia de la carga por la relación de transformación al cuadrado. Y E, la corriente de carga en el primario si el voltaje de suministro de donado es de 2300 volts. La corriente de carga en el primario I1 es igual a V1 sobre resistencia equivalente 1 más resistencia de la carga por relación de transformación al cuadrado más la reactancia, la suma de las reactancias equivalente más la de la carga. Entonces nos dan estos valores que nos dan esta corriente de 213 amperios. Bueno,
2. La aproximación de la figura 1415, muestra la figura 1415, desprecia el componente de la corriente, figura 1415, muestra la figura 1415. ¿De qué es lo que está hablando este pelotudo? Con respecto al ejemplo, nótese lo siguiente. El ejemplo 14.3 comprueba las aproximaciones que se hicieron en la figura 14.15. ¿Cuál figura 14.15? Figura 14.15, circuito equivalente aproximado con el secundario referido al primario. Ok. 2. La aproximación de la figura 14.15 desprecia el componente de la corriente de magnetización IM y el componente IC de pérdidas en el núcleo. Esto es a causa de que la corriente de 213 amperios sea menor que la verdadera de 217,4 amperios, obtenida en el ejemplo 14.11. Y 3. ¿3 qué? 3. Nótese lo siguiente, con respecto al ejemplo 14.13. Como el componente de la corriente sin carga nunca es mayor que el 2 al 3% de la corriente total en los transformadores grandes, las aproximaciones que se hicieron en la figura 14.15 y 14.16 son válidas para nuestros fines. Bueno, sección 14.5.2. Circuito equivalente simplificado para un transformador práctico de núcleo de hierro. El ejemplo 14.13 mostró que para todos los fines prácticos, en la obtención de voltajes y corrientes, podemos omitir el componente de la corriente sin carga y su impedancia asociada en las figuras 14.15 y 14.16. Al hacerlo, podemos trazar ahora los siguientes circuitos equivalentes simplificados. La figura 14.18a muestra el circuito equivalente simplificado reflejado en el primario. Figura 14.18a. A ver cuál es la figura 14.18. Figura 14.18, circuito de un transformador de potencia y diagramas fasoriales a factores de potencia unidad en retraso y en adelanto. Bueno, a ver si me deja subir. Bueno. La figura 14.18a muestra el circuito equivalente simplificado reflejado en el primario. A ver, circuito equivalente simplificado reflejado al primario. Ok, resistencia equivalente 1, reactancia equivalente 1. Impedancia de carga por la relación de transformación al cuadrado. Voltaje secundario por la relación de transformación y voltaje primario. A ver. 2. La figura 14.18b muestra el circuito equivalente simplificado reflejado en el secundario. Equivalente simplificado reflejado al secundario. Resistencia equivalente 2, resistencia equivalente 1 sobre la relación de transformación al cuadrado. La reactancia equivalente 2 igual a la reactancia equivalente 1 sobre la relación de transformación al cuadrado. La puta madre, boludo. Bueno. Vamos a marcar esto y seguro que se va a poner relento. Bueno, la fibra 1418C muestra el diagrama fasorial de la fibra 1418B. ¿Dónde está la fibra 1418C? Diagrama fasorial para carga con factor de potencia unidad reflejado al secundario. La fibra 1418C muestra el diagrama fasorial de la fibra 1418B para una impedancia de carga puramente resistiva ZL igual a RL. Es el diagrama fasorial del factor de potencia unidad reflejado en el secundario. Y 4. La fibra 1418D muestra el diagrama fasorial de la fibra 1418B para una carga de impedancia inductiva ZL igual a RL más JXL. Este es el diagrama fasorial para factor de potencia en retraso reflejado en el secundario. Y 5. La figura 14. Vamos a ver la figura 1418D, dice diagrama fasorial para carga con factor de potencia en retraso reflejada en secundario. E2 es mayor a B2, regulación positiva de voltaje. Y la fibra 1418E dice diagrama fasorial para carga con factor de potencia en adelanto reflejada en secundario.